juro que nunca me verás de nuevo. Olivia gritó mientras ella firmaba los papeles de divorcio, sus lágrimas cayendo sobre las palabras temblorosas. Nathan Mercer solo curvó sus labios en una sonrisa fría y despectiva. Perfecto. Una debilidad menos para proteger. 3 años después, su Rolls-Royce Phantom negro se deslizó suavemente hasta detenerse frente al Salón Obsidiana, el restaurante más exclusivo y prestigioso de todo Chicago. Nathan ajustó su Audemars Piguet Royal Oak en su muñeca, asintiendo al ballet que se inclinó como si estuviera ante un rey. A los 36, él controlaba el imperio clandestino más poderoso de la costa este, una fortuna que excedía los $500 millones y una reputación que hacía temblar tanto a políticos como a criminales con la mera mención de su nombre. Esta noche, él estaba aquí para celebrar el mayor negocio de su carrera con la modelo de Victoria's Secret de 26 años que había conocido la semana pasada. Todo era perfecto hasta que una figura se acercó a su mesa con una botella de vino en mano. Nathan levantó la vista por hábito para revisar la etiqueta, y en ese mismo momento su mundo entero se congeló. Su teléfono chapado en oro se le escapó de los dedos, estrellándose contra el suelo de mármol con un sonido que resonó como un clavo de la muerte. Olivia Hayes estaba de pie justo frente a él, vistiendo un uniforme de camarera arrugado. Esos ojos verdes que una vez lo miraron con amor incondicional, ahora no eran más que dos abismos agotados, y el vientre hinchado de embarazada debajo de su delantal, probablemente de 7 meses, lo golpeó como una bala directamente en el pecho, haciendo que su corazón, un corazón que había permanecido frío como el hielo, incluso frente a la muerte, sintiera dolor por primera vez. ¿Qué secretos le esperan? Manténganse atentos para descubrirlo. Si esta historia tocó tu corazón, aplasta ese botón de me gusta y compártela con alguien que ama un buen drama. Y no olvides suscribirte para que nunca te pierdas lo que sucede después. Olivia se obligó a estabilizar el temblor en su voz, sus labios apenas moviéndose, antes de soltar la pregunta que había repetido cientos de veces cada noche con otros invitados. ¿Le gustaría que le abra la botella de vino, señor? Su tono aún llevaba una profesionalidad practicada, pero Nathan podía escuchar cada fractura en él, como si ella estuviera tratando de sostener una pared que ya comenzaba a colapsar. Nathan separó sus labios, con la intención de decir algo, pero su garganta estaba seca como un desierto, y ni un solo sonido saldría. Por primera vez en 20 años de gobernar el inframundo, el jefe de la mafia más poderoso de Chicago no pudo forzar ni una palabra. Se miraron en silencio. 1000 días de separación se comprimieron de repente en unos pocos segundos, lo suficientemente pesados como para robarle el aliento de sus pulmones. Dentro de la mente de Nathan, viejas imágenes regresaron como agua de inundación. Olivia en el día de su boda, radiante en un vestido blanco valorado en $50,000, ojos verdes brillando de felicidad mientras lo veía caminar hacia el pasillo. Olivia riendo mientras él torpemente deslizaba el anillo en su dedo. Olivia susurrando, «Te amo», en su noche de bodas. Entonces todo se hizo añicos, reemplazado por la mujer de pie frente a él ahora. Pálida, demacrada, las ojeras debajo de sus ojos profundamente marcadas, un uniforme de camarera arrugado y la hinchazón redonda de su vientre de embarazada, tenso como una acusación silenciosa. Olivia captó la mirada de Nathan posándose allí. Ella sabía lo que él estaba pensando, conocía las incontables preguntas taladrando su mente. ¿De quién es el bebé? ¿Por qué está ella aquí? ¿Qué pasó? Pero este no era el momento, ni el lugar para responder nada de eso. Ella lo miró con ojos suplicantes, esperando que él entendiera.
Por favor, no hagas una escena. No aquí, no delante de estos invitados. No cuando ella necesitaba este trabajo solo para sobrevivir un día más. Nathan pareció leer el mensaje en su mirada. Él se inclinó para recoger el teléfono que había caído al suelo. Pero manos que habían matado sin temblar, ahora temblaban tan fuertemente que era humillante. Le tomó 3 intentos antes de lograr agarrarlo, y sintió como si todo el restaurante estuviera mirando. Nathan Mercer, el hombre que hizo que toda la ciudad se encogiera, ahora temblando como un niño frente a su ex esposa. Olivia tomó una respiración profunda, luchando por concentrarse en su trabajo. Ella inclinó la botella y comenzó a verter en el vaso de Nathan, pero sus manos tampoco la obedecerían. Unas pocas gotas de vino tinto oscuro cayeron sobre el mantel blanco puro, extendiéndose como sangre. Ella se quedó inmóvil, viendo la mancha ensancharse, y de repente quiso llorar. Ella había intentado tan fuerte parecer normal, no revelar nada en absoluto. Y sin embargo, ella no podía ni siquiera servir una sola botella de vino. Lo siento. Olivia susurró, su voz entrecortada. Ella dejó la botella y comenzó a girarse para huir de la forma en que la mirada de Nathan la estaba quemando. Ella necesitaba salir de aquí ahora mismo antes de que las lágrimas que había contenido por tanto tiempo se soltaran frente a él. Antes de que ella colapsara completamente. Antes de que él viera lo débil que era. Pero en el momento exacto en que Olivia estaba a punto de alejarse. En el momento exacto en que Nathan estaba a punto de abrir la boca y llamarla por su nombre, una risa brillante y resonante estalló desde la entrada del restaurante, cortando todo como una cuchilla. Megan Sinclair entró al restaurante de la misma manera que una reina entraba a su propio reino. El vestido Versace valorado en 8,000 Ds abrazaba su figura impecable y su bolso Birkin se balanceaba de su esbelto brazo y sus tacones de suela roja marcaban un ritmo uniforme en el suelo de mármol. Cada mirada en la habitación se volvió hacia ella, pero Megan solo vio a un hombre. Nathan, lo siento, llego tarde. El tráfico esta noche fue simplemente horrible. Ella dijo con una voz brillante y clara, inclinándose para besar la mejilla de Nathan antes de sentarse en la silla frente a él. Ella no notó el aire entre Nathan y la camarera de pie junto a la mesa, lo suficientemente tenso como para ahogarse. Y ella no captó la mirada congelada en el rostro del hombre con quien estaba saliendo. Megan deslizó sus ojos sobre Olivia de pies a cabeza, dejando que su mirada se detuviera en la hinchazón tensa del vientre de embarazada debajo del delantal, y sus labios se curvaron en una sonrisa que era a partes iguales lástima y desprecio. «Oh, estás embarazada y todavía tienes que trabajar. Eso debe ser tan duro. Qué triste para ti». Su voz era melosa, pero cada palabra aterrizó como una aguja clavada directamente en la autoestima de Olivia. Nathan y Olivia ambos permanecieron en silencio. Nathan pensó que Olivia bajaría la cabeza. Se retiraría en silencio. Dejaría que la vergüenza la devorara como la había visto doblegarse en el pasado. Pero él estaba equivocado. Olivia levantó la barbilla y sus ojos verdes brillaron con algo que Nathan nunca había visto en ella antes. Ella sonrió, una sonrisa tan perfectamente educada que no tembló ni una vez, no vaciló ni por un latido. «Gracias por su preocupación», ella dijo con calma. Luego inclinó la botella de vino y sirvió con suavidad. Precisión practicada en el vaso de Megan sin derramar una sola gota. «Espero que tenga una cena maravillosa». Luego ella se dio la vuelta y se fue, espalda recta, cabeza en alto, como si las palabras de Megan no fueran más que una brisa pasando por sus oídos. Nathan la vio irse, y su corazón se apretó cuando vio a Olivia colocar una mano en su espalda baja, frotando el punto dolorido cuando ella pensó que nadie la estaba mirando. Aún así,
Ella siguió moviéndose a la siguiente mesa, todavía sonriendo a los invitados, todavía haciendo su trabajo como si nada hubiera pasado. Nathan, ¿me estás escuchando siquiera? La voz de Megan lo trajo de vuelta al presente. Ella estaba hablando de las compras de esta tarde, del nuevo bolso que acababa de comprar, de una fiesta este fin de semana en la villa de un amigo. Pero Nathan no escuchó nada de eso. Sus labios se movían, sin embargo, en su mente solo estaba Olivia, pálida y demacrada en un uniforme barato, embarazada del hijo de otro hombre, sirviendo mesas en el mismo restaurante donde él había venido a exhibir su riqueza. Ella ya no es mi problema, Nathan se dijo a sí mismo, forzando su atención hacia Megan, hacia su sonrisa radiante, hacia su belleza perfecta e intacta. Concéntrate en Megan. Olivia es el pasado, pero durante toda la cena. No importaba lo que Megan dijera, no importaba lo buena que fuera la comida, no importaba lo caro que fuera el vino. Los ojos de Nathan seguían buscando sin querer, cazando la figura de Olivia en la habitación. Él la vio llevando bandejas pesadas, incluso con su vientre tan avanzado. Él la vio forzando una sonrisa en su rostro para los invitados exigentes. Él la vio limpiándose el sudor de la frente cuando ella pensó que nadie se dio cuenta. Cerca del final de la comida, Nathan vio a Olivia dirigirse hacia la cocina. Su andar parecía cansado, una mano sosteniendo su espalda, cada paso pesado. Ella desapareció detrás de la puerta de la cocina, y Nathan sintió como si alguien hubiera enganchado un pedazo de su corazón y lo hubiera arrastrado tras ella. Fuera del restaurante, Megan se aferró al brazo de Nathan, presionando su cuerpo cerca. «Vuelve a tu ático. Quiero terminar esta noche perfectamente». Ella susurró en su oído, su aliento caliente contra su piel. Nathan le abrió la puerta del coche, pero cuando Megan intentó tirar de él para que subiera con ella, él se detuvo. «Algo urgente acaba de surgir», él dijo, su voz fría y distante. «Esta noche no». Megan se congeló, sus ojos oscureciéndose. «¿Hablas en serio? Esta noche es el aniversario de tu mayor negocio». Nathan no respondió. Él solo cerró la puerta y golpeó el techo para indicarle al conductor. Megan lo miró a través del cristal, los labios apretados por la ira. Luego ella cerró la puerta tan fuerte que el Rolls Royce se sacudió. El ático de 3 niveles encaramado en la cima del edificio más alto de la Gold Coast estaba sumergido en la oscuridad. Nathan estaba de pie solo ante la enorme pared de cristal, un vaso de whisky en su mano, mirando hacia Chicago, resplandeciendo con luces abajo. Esta ciudad le pertenecía a él. Cada calle, cada esquina sombría, cada trato clandestino yacía bajo su control. Y sin embargo, esta noche, de pie dentro del imperio que había construido con sangre y hueso, Nathan Mercer nunca se había sentido tan insoportablemente solo. Él dejó que su mirada se deslizara por el ático. Muebles valorados en millones de dólares. Obras de arte de pintores conocidos en todo el mundo. Mármol italiano importado bajo sus pies. Todo era perfecto, caro y tan frío como un museo. Ni una sola fotografía familiar en las paredes. Ni un rastro de vida, ni un ápice de calor más allá del sistema de calefacción automático. Él había vivido así durante 3 años sin realmente verlo. Nathan agotó su whisky, sintiendo el ardor deslizarse por su garganta. Durante todo ese tiempo, él había construido este imperio sobre la sangre de otros. Él había expandido implacablemente su influencia hasta que su propio nombre infundía terror. Todo lo que un hombre podría soñar estaba a su alcance. Y sin embargo, ¿por qué, cuando la vio esta noche, con un uniforme de camarera barato
y un vientre de embarazada tenso, ¿se sintió como el hombre más pobre del mundo? Nathan se sirvió otro whisky, su mano temblando ligeramente. Él intentó recordar la última vez que se había sentido verdaderamente vivo. No cuando firmó un trato valorado en 100 millones. No cuando un enemigo se arrodilló a sus pies suplicando. No cuando las mujeres más hermosas de la ciudad competían por el privilegio de estar a su lado. La última vez que se sintió vivo, verdaderamente vivo, fue cuando Olivia todavía había estado aquí. Eran las mañanas en que ella le hacía café, a pesar de que él tenía su propio chef. Eran las noches en que ella se acurrucaba contra él, contándole sobre las pinturas que quería crear. Era el sonido de su risa dentro de este ático, convirtiéndolo en un hogar en lugar de un lugar para dormir. Luego él recordó la última noche, la noche en que todo colapsó. Olivia había llorado, suplicándole que le diera una hija. Quiero una familia contigo, Nathan. Quiero un bebé, alguien a quien amar, una razón para vivir más allá de las lujosas fiestas y las noches solitarias en este ático. ¿Y qué había dicho él? Los hijos son una debilidad. Los enemigos los usarán para amenazarnos. No puedo tomar ese riesgo. Pero en el fondo, Nathan sabía que esa no era la verdadera razón. Se aclara la garganta. Él tenía miedo. Miedo de convertirse en su padre. Un borracho que golpeaba a su madre y lo abandonó cuando él tenía solo 8 años. Miedo de que la oscuridad dentro de él dañara lo que más amaba. Y ahora el precio de ese miedo estaba de pie justo frente a él. ¿De quién es el bebé? La pregunta desgarró la mente de Nathan como un ciclón. ¿Por qué ella tenía que trabajar como camarera mientras estaba embarazada? ¿A dónde habían ido los 200,000 que él le dio en el divorcio? Ese dinero era suficiente para que ella viviera cómodamente durante al menos 5 años. Y sin embargo ahora ella estaba llevando bandejas pesadas en un restaurante de lujo, sirviendo a hombres ricos como él. Él soltó una risa amarga, el sonido resonando a través del ático vacío como un llanto. Me negué a darle una hija. Ahora ella tiene una con otra persona y yo, ¿qué tengo yo? Un imperio construido sobre sangre, un ático frío, una amante joven y hermosa que solo ama mi dinero, y un corazón que ha estado muerto por mucho tiempo, solo ahora comenzando a doler de nuevo. Las manecillas del reloj señalaban las 4 de la mañana cuando Nathan levantó su teléfono y llamó a Thomas, la mano derecha más confiable que tenía. Thomas, su voz áspera por el whisky y pensamientos que no cesarían. Averigua todo sobre Olivia Hayes, dónde está viviendo, qué está haciendo, con quién está antes de esta noche. Y no preguntes por qué. La línea quedó en silencio por un largo momento. Nathan sabía que Thomas estaba sobresaltado. Sabía que era la primera vez desde sus fiestas que había pronunciado ese nombre. Finalmente, la voz de Thomas llegó baja y constante. Entendido, jefe. Nathan terminó la llamada y miró fijamente el vaso vacío en su mano. El amanecer comenzaba a brillar en el borde del horizonte de Chicago, lavando los rascacielos en un rosa suave. Un nuevo día estaba comenzando. Pero para Nathan, la larga noche aún no había terminado. ¿Qué clase de hombre me he convertido? Él se susurró a sí mismo, su voz tragada por el vacío del ático. La tarde siguiente, exactamente como prometido, Thomas apareció en el ático de Nathan con un grueso archivo en su mano. El hombre de 45 años, cabello entrecano y ojos afilados como cuchillas, había estado al lado de Nathan durante 20 años, leal como una sombra a su forma. Él nunca había fallado una sola tarea que Nathan le dio, y esta vez no fue la excepción. Nathan estaba de pie frente a la familiar pared de cristal cuando Thomas entró. Él no se dio la vuelta. Él solo dio un pequeño asentimiento, indicando a Thomas que comenzara. Olivia Hayes,
Thomas dijo mientras abría el archivo, su voz baja y constante. Después del divorcio hace 3 años, ella usó los $200,000 que le diste para abrir un pequeño estudio de enseñanza de arte en Lincoln Park. Al principio, las cosas fueron bastante bien. Ella tenía alrededor de 20 estudiantes regulares, y ella comenzó a construir una reputación en la comunidad artística local. Nathan permaneció en silencio, pero sus hombros se tensaron. Sin embargo, Thomas continuó. El estudio quebró después de 1 año de operación. Se aclara la garganta. Por lo que he podido investigar, parece que ella se metió en graves problemas financieros. La suma entera desapareció casi toda a la vez, no porque el negocio fracasara. Nathan se dio la vuelta, su expresión oscureciéndose. Sigue. Después de que ella perdió el estudio, ella encontró un trabajo como profesora de arte en una escuela primaria pública. Pero hace 6 meses, la escuela recortó su presupuesto y ella fue una de las primeras personas despedidas. Thomas pasó a la página siguiente, su voz bajando más. Ahora mismo, Olivia Hayes está trabajando en 2 empleos. Durante el día, ella limpia oficinas para una compañía en el centro, comenzando a las 5:01 de la mañana hasta el mediodía. Por la noche, ella atiende mesas en el Salón Obsidiana, su turno yendo desde las 6:00 de la tarde hasta la medianoche. La mandíbula de Nathan se apretó, su mano tensándose hasta que sus nudillos se pusieron blancos. 18 horas de trabajo todos los días, mientras estaba de 7 meses de embarazo. ¿Dónde está viviendo ella?, Nathan preguntó, su voz siseando entre sus dientes. Un pequeño apartamento en el lado sur, Thomas respondió, e incluso un hombre endurecido como él no podía ocultar completamente el asco en su tono. No es un área segura. El edificio está deteriorado. Su apartamento está en el 5.º piso, sin ascensor, lado sur. Nathan conocía ese vecindario. Era donde él había crecido antes de convertirse en jefe, donde los disparos por la noche eran tan comunes como respirar, y una persona podía ser asesinada por los zapatos en sus pies. Y Olivia, la mujer que solía vivir en su ático de $1,000,000, estaba viviendo allí ahora, sola, embarazada. ¿Hay algo más?, Nathan preguntó. Thomas dudó antes de continuar. Su salud es muy pobre. Por lo que he reunido, ella está sobrecargada de trabajo y no come lo suficiente. Con su embarazo donde está, eso es extremadamente peligroso. Él hizo una pausa como si sopesara si debía decir más. Y hay una cosa más. Parece que alguien la estafó con todo ese dinero. Estoy investigando más a fondo para descubrir quién fue. Nathan avanzó a grandes zancadas y le arrebató el archivo de la mano a Thomas. ¿Quién? ¿Quién se atrevió a hacerle eso a ella? No está claro aún, Thomas dijo. Pero hay un hombre que desapareció de su vida hace unos 7 u 8 meses, justo alrededor del momento en que ella descubrió que estaba embarazada. Estoy rastreando su identidad. Nathan arrojó el archivo sobre la mesa, páginas dispersándose. Él se movió rápidamente al armario y sacó un abrigo liso, no la costosa chaqueta de traje que usualmente usaba. Thomas lo miró fijamente, sobresaltado. ¿A dónde vas? Nathan se dio la vuelta, sus ojos ardiendo con algo que Thomas nunca había visto en 20 años. La dirección de su apartamento. Ahora mismo necesito verlo con mis propios ojos. Nathan se negó a dejar que Thomas lo acompañara. Él tampoco condujo el Rolls Royce ni ninguno de los coches de lujo de su colección. En su lugar, él llamó a un taxi ordinario, se puso un abrigo viejo que no había tocado en años, y fue solo al lado sur como si fuera solo un hombre normal, no el jefe de la mafia más poderoso de Chicago. Cuando el taxi se detuvo frente al edificio que Thomas le había dado, Nathan entendió de inmediato que la voz de su subordinado había llevado ese matiz de asco cuando mencionó este lugar.
El edificio parecía que podía colapsar en cualquier momento. Las paredes de ladrillo estaban agrietadas, las ventanas estaban tapiadas con tablones podridos, y la escalera de incendios estaba tan oxidada que nadie se atrevería a poner un pie en ella. Las luces de la calle parpadeaban, revelando figuras sospechosas reunidas en la esquina. Nathan había crecido en vecindarios como este. Él sabía exactamente lo que podía pasar aquí después de medianoche, y la idea de que Olivia, la mujer a la que una vez había protegido con todo su imperio, ahora viviera en medio de esto, le hizo querer destrozar algo. Él entró y el hedor a humedad y orina le golpeó de lleno en la cara. El hueco de la escalera estaba completamente oscuro, sin luces en absoluto, y él tuvo que usar la linterna de su teléfono para encontrar su camino hasta el quinto piso. Cada escalón crujía bajo su peso como si pudiera romperse, y él no podía soportar, se aclara la garganta, imaginar a Olivia, de 7 meses de embarazo, subiendo y bajando estos 5 tramos todos los días. Su apartamento estaba al final del pasillo del quinto piso. La puerta tan delgada que Nathan podría haberla derribado de una patada. Él llamó, su corazón martillando en su pecho. Pasos lentos sonaron desde dentro. Luego la puerta se abrió un poco, y los ojos verdes de Olivia se abrieron de par en par cuando lo vio. ¿Cómo me encontraste? Ella preguntó, su voz temblando de conmoción. Nathan no respondió. Él empujó la puerta para abrirla más y entró al apartamento, y su corazón sintió como si alguien le hubiera envuelto un puño y apretado. El lugar era diminuto, quizás solo un poco más grande que el baño de su ático. Las paredes estaban partidas con grietas, la pintura desprendiéndose, y grandes láminas. Un cubo de plástico estaba en la esquina, recogiendo agua goteando del techo. Nathan cruzó al viejo y maltrecho refrigerador, lo abrió y lo encontró casi vacío, conteniendo solo un cartón de leche y unas pocas manzanas marchitas. Eso era todo lo que ella tenía para comer. Mientras ella estaba embarazada, mientras ella llevaba otra vida dentro de ella, entonces sus ojos se posaron en el pequeño rincón cerca de la ventana. Un viejo caballete, unas pocas pinturas sin terminar, y cajas de pintura casi agotadas. Eso era todo lo que quedaba de su sueño, del estudio que ella había construido, de la vida que ella había intentado crear después de dejarlo. ¿Qué pasó con el dinero que te di? Nathan se dio la vuelta, su voz más áspera de lo que pretendía ser. $200,000, Olivia. ¿A dónde fue todo? Olivia estaba de pie contra la pared, una mano sosteniendo su vientre, mirándolo con ojos vacíos. Luego ella se rió, un sonido amargo lo suficientemente agudo como para desgarrar el corazón. ¿Quieres saber? Bien. Ella se dejó caer lentamente en la única silla destartalada de la habitación, como si sus piernas ya no tuvieran la fuerza para sostenerla. 6 meses después del divorcio, conocí a un hombre llamado Derek Sullivan. Amigos, se aclara la garganta. Nos presentaron, dijeron que era un empresario tecnológico que comenzaba una compañía llena de promesas. Ella hizo una pausa, los ojos fijos en la nada. Él era tan dulce, Nathan. Él dijo todo lo que yo quería oír. Prometió todo lo que yo quería tener. Una familia, un futuro, las cosas que tú te negaste a darme. Nathan apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Él me convenció de invertir en su proyecto. Él me dijo que era una oportunidad única en la vida, que el dinero se multiplicaría 10 veces en un año. Y yo, como una tonta, le creí, le di todo. La voz de Olivia se tensó. Luego, cuando descubrí que estaba embarazada y se lo dije, Derek Sullivan desapareció junto con todo el dinero. Ni un adiós, ni un mensaje, ni un rastro. Como si nunca hubiera existido,
Nathan estaba allí, sus puños apretados tan fuerte que sus uñas se clavaron en sus palmas. La rabia estalló dentro de él como un volcán a punto de explotar. ¿Dónde está él? Lo mataré con mis propias manos. Olivia levantó su mirada hacia la suya, sus ojos fríos como el hielo. No lo hagas. No necesito que mates a nadie. Solo necesito que me dejen en paz. No puedes vivir así. Nathan se acercó, su voz casi una súplica. Déjame ayudarte. Vuelve al ático conmigo o déjame alquilarte un apartamento decente. Estás embarazada. Necesitas ser cuidada. No soy un proyecto de caridad para que alivies tu culpa. Olivia se levantó, enfrentándolo con cada pizca de orgullo que le quedaba. Me dejaste hace 3 años, Nathan. No tienes derecho a aparecer ahora y hacerte el héroe. Nathan la miró, a esa mujer delgada con agotamiento en sus ojos, pero su cabeza aún se mantenía en alto. Y él se dio cuenta de que ella había cambiado. La Olivia que él una vez conoció habría llorado, se habría apoyado en él, le habría dejado arreglarlo todo. Pero la Olivia de ahora había aprendido a valerse por sí misma. Incluso si ella estaba de pie en medio del infierno, él no dijo nada más. Él solo sacó una tarjeta de presentación de su billetera y la puso sobre la pequeña mesa cerca de la puerta. En cualquier momento, cualquier cosa. Luego él se dio la vuelta y salió, cerrando la frágil puerta detrás de él. Él esperó hasta llegar al primer piso antes de sacar su teléfono y llamar a Thomas. Pon a alguien con ella 24/7. Ella no puede saber. Él hizo una pausa, su voz dura como el acero. Y encuéntrame a ese Derek Sullivan. Quiero todo sobre él. Todo. 2 semanas pasaron después de la noche en que Nathan fue al pequeño apartamento arruinado de Olivia en el lado sur. 2 semanas en las que él no llamó, no envió mensajes, no apareció frente a ella. Él respetó lo que ella quería, respetó el orgullo de la mujer que había rechazado su ayuda. Pero eso no significaba que la dejara sola. Cada noche, exactamente a las 11:10, Thomas le enviaba un informe detallado sobre Olivia. Ella todavía se levantaba a las 4 de la mañana para ir a limpiar oficinas. Ella todavía trabajaba el turno de noche en el Salón Obsidiana hasta la medianoche. Ella todavía subía 5 tramos de escaleras todos los días con un vientre que seguía creciendo más pesado. Ella todavía comía comidas baratas que no tenían suficiente nutrición para una persona común, y mucho menos para una mujer embarazada. Nathan leía esos informes cada noche, y cada noche tenía que reprimir el instinto de ir allí, echarla sobre su hombro y llevarla de vuelta a su ático, sin importar lo mucho que ella luchara contra él. Pero él sabía que Olivia sabía que nunca lo perdonaría si hacía eso. Así que él esperó, esperando que ella reconociera sus propios límites y se acercara a él antes de que fuera demasiado tarde. Pero la llamada que llegó a las 2 de la mañana del día 14 no era de Olivia. Jefe, la voz de Thomas llegó a través del teléfono, inusualmente urgente. Ella se desmayó en el restaurante. Ella está en el Hospital Northwestern Memorial. No es bueno. Nathan no podía recordar lo que hizo durante los siguientes 15 minutos. Él solo sabía que saltó de la cama. Ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse el pijama. No tuvo tiempo de peinarse. Solo agarró su abrigo y corrió hacia el garaje. Él condujo el Rolls Royce al doble de la velocidad legal. Se saltó semáforos en rojo, zigzagueando entre coches como un loco. Por primera vez en su vida, Nathan Mercer oró. Él oró para que ella estuviera bien. Él oró para que el bebé estuviera bien. Él oró para no llegar demasiado tarde cuando irrumpió en el hospital, todavía en pijama con algo salvaje en sus ojos. Nadie se atrevió a detenerlo. Quizás ellos sabían quién era él, o quizás simplemente tenían miedo de la vista de un hombre de pie al borde del colapso.
Él encontró al médico de guardia fuera de la sala de emergencias y lo agarró por el cuello. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está el bebé? El doctor, un hombre de mediana edad con cabello canoso, calmamente retiró la mano de Nathan y lo miró con una expresión grave. Ella está severamente agotada, desnutrida, anémica. Su cuerpo ha sido empujado más allá de sus límites por mucho tiempo. El feto está estable ahora mismo, pero si ella sigue viviendo así, tanto la madre como la hija están en riesgo. El doctor hizo una pausa, observando a Nathan como si eligiera sus palabras. Ella necesita reposo completo durante las últimas semanas del embarazo. Sin trabajo, sin estrés, sin escaleras, nutrición adecuada y monitoreo médico regular. Si no, no puedo garantizar nada. Nathan soltó al doctor, se acercó a la puerta de cristal de la habitación y miró dentro. Olivia yacía allí en la cama blanca y austera, pálida como un fantasma. Líneas de hiedra corrían hacia su brazo delgado, y el monitor mostraba su latido del corazón en los bebés, ambos constantes, ambos pulsando sin cesar. Ella parecía tan pequeña, tan frágil, como si una fuerte ráfaga de viento pudiera llevársela. Y por primera vez en 20 años de conquistar el inframundo, Nathan Mercer sintió miedo real. No miedo a los enemigos, no miedo a la muerte, sino miedo a perder a la mujer que yacía detrás de ese cristal. Miedo de que la hubiera dejado ir por demasiado tiempo. Miedo de que el orgullo de ambos la hubiera empujado a este límite. Ella regresará conmigo, Nathan dijo al doctor, su voz ya no una pregunta, sino una orden, quiera ella o no. Él se sentó junto a la cama de Olivia toda la noche, sin cerrar los ojos, solo observándola dormir y escuchando el pitido constante del monitor. Cuando el amanecer comenzó a colarse por la ventana del hospital, Olivia abrió sus ojos. Ella parpadeó unas pocas veces como si intentara comprender dónde estaba. Luego su mirada se posó en Nathan. Él se veía terrible, todavía en pijama, ojos inyectados en sangre por estar despierto toda la noche, barba áspera en su mandíbula por no afeitarse. Él no se parecía en nada al poderoso jefe de la mafia que ella solía conocer. ¿Por qué estás aquí?, ella preguntó. Su voz. Nathan tomó su mano, y esta vez él no le permitió apartarse. Esta vez me vas a escuchar. No por mí, por el bebé. Olivia lo miró a los ojos reñidos de una noche de preocupación, a la mano que sostenía la suya como si él tuviera miedo de que ella pudiera desvanecerse. Ella quería discutir, quería decir que no necesitaba su lástima, quería aferrarse al último trozo de orgullo que le quedaba, pero ella estaba demasiado cansada, cansada de trabajar, cansada de preocuparse, cansada de tener que ser fuerte sola por tanto tiempo. Y cuando ella miró su vientre y pensó en la niña que crecía dentro, ella supo que ya no tenía derecho a ser egoísta. Lágrimas silenciosas se deslizaron por las mejillas de Olivia mientras ella asentía. El ático de 3 niveles en la Gold Coast recibió a Olivia de vuelta de la misma manera que recibiría a un extraño. Ella estaba de pie en medio de la vasta sala de estar, mirando alrededor las paredes blancas impecables, los muebles caros y la enorme pared de cristal que daba a todo Chicago resplandeciendo abajo. El lugar era todavía tan lujoso como ella recordaba, todavía perfecto hasta el último detalle y todavía tan frío como un museo. No había calor de un hogar, solo una exhibición de poder y dinero. Nathan había preparado todo para ella antes de que fuera dada de alta. Una habitación privada en el segundo piso, con una cama suave, sábanas y almohadas nuevas, y una ventana frente al lago Michigan. Una enfermera privada de guardia 24/7 para monitorear su salud y la de los bebés. Un chef personal para cocinar comidas equilibradas y nutritivas, según las órdenes del doctor.
y uno de los obstetras principales de Chicago, listo para venir a examinarla en cualquier momento que ella necesitara. Olivia aceptó todo en silencio. Ella no le agradeció demasiado y ella no discutió. Ella simplemente lo tomó porque ella sabía que no tenía otra opción, porque la hija dentro de ella necesitaba estas cosas. La primera semana pasó en fría distancia. Olivia mantuvo espacio entre ella y Nathan, como si él fuera un extraño dejándola quedarse por caridad. Ella le dijo solo 2 frases cada día. Gracias. Cuando él preguntó si ella necesitaba algo, y buenas noches antes de que ella cerrara la puerta de su dormitorio. Nada más. Ellos cenaban juntos todos los días, sentados uno frente al otro en una mesa larga que podía sentar a 12. Y el silencio entre ellos era lo suficientemente pesado como para cortar con un cuchillo. Nathan no sabía qué decir. Él, el hombre que podía hacer temblar una ciudad entera con una sola frase, no podía encontrar palabras para la mujer sentada a menos de 2 metros de distancia. Pero hubo una cosa que Olivia notó. Aunque ella no lo dijo en voz alta, Nathan regresaba a casa antes. Todos los días exactamente a las 7 de la tarde, él estaba en el ático listo para la cena. Ella sabía que era inusual. Durante los 2 años de su matrimonio, Nathan rara vez regresaba a casa antes de las 10 de la noche, y hubo noches en que él no regresaba a casa en absoluto. Pero ahora él estaba aquí todos los días puntualmente como si nada importara más que sentarse frente a ella en silencio. La segunda semana comenzó con un atardecer vespertino. Olivia estaba sentada en el balcón donde ella le había pedido a Nathan que le dejara traer su viejo caballete de vuelta del apartamento del lado sur. Ella estaba pintando un paisaje de Chicago al atardecer con los rascacielos teñidos de rojo por la luz moribunda. Ella no sabía que Nathan estaba de pie detrás de ella. No sabía cuánto tiempo había estado allí, solo observándola pintar en silencio. Él observó sus pinceladas, la concentración en su rostro, la belleza suave que la invadía cuando ella desaparecía en su pasión. Y él recordó por qué se había enamorado de ella hace 3 años. La primera vez que él la vio pintando en una pequeña galería en Lincoln Park. Podría sentarte en lugar de estar ahí de pie como un acosador. La voz de Olivia rompió el silencio y Nathan se sobresaltó. Ella todavía no se dio la vuelta, todavía siguió pintando, pero él podía escuchar algo en su tono que no había oído en 2 semanas. Un rastro de humor, un toque de calidez. Nathan se sentó en la silla junto a ella, y por primera vez desde que ella había regresado al ático, ambos rieron. No risas ruidosas, solo sonidos pequeños y torpes, como 2 extraños comenzando a conocerse. Pero fue un comienzo. A partir de entonces ellos empezaron a hablar, cosas pequeñas al principio. El clima es tan hermoso hoy. El salmón del chef es realmente bueno. ¿A quién le vas a dar esta pintura? Luego, poco a poco, las conversaciones se hicieron más profundas. Una noche, cuando ellos estaban sentados en el balcón después de la cena, Olivia de repente preguntó sobre su trabajo. No el trabajo legal, sino el inframundo que él controlaba. Nathan dudó, inseguro de si debía decir la verdad. Pero luego él decidió hacerlo. Él le contó lo que había hecho, la gente que había tenido que manejar, las decisiones que había tenido que tomar. Él no lo adornó. Él no lo justificó. Él simplemente dijo la verdad. Cuando él terminó, él esperó disgusto, miedo o al menos decepción en sus ojos. Pero Olivia solo lo miró con calma y firmeza. Yo ya sabía, ella dijo. Desde el segundo año de nuestro matrimonio, Nathan se quedó inmóvil. Tú sabías, y te quedaste. Olivia miró a la distancia, donde las luces de Chicago parpadeaban como una alfombra de estrellas bajo sus pies. Yo te amaba a ti, no tu trabajo.
pero tú nunca entendiste la diferencia. Nathan se quedó en silencio por mucho tiempo, sus palabras golpeándolo como balas directamente en el pecho. Ella había sabido. Ella había sabido todo y aún se quedó a su lado. Todavía lo amaba hasta que él la alejó por una razón completamente diferente. Yo fui un tonto, Nathan finalmente dijo, su voz baja y llena de arrepentimiento. Lo sé ahora. Una tarde de fin de semana, Olivia estaba sentada en el sofá leyendo cuando ella escuchó las puertas del ascensor abrirse. Ella levantó la vista y vio a Nathan entrar, pero él no estaba solo. 3 hombres en uniforme lo siguieron, cada uno llevando grandes cajas, bolsas de papel rellenas hasta el borde, y todo tipo de artículos que ella no pudo identificar a primera vista. Nathan les indicó que bajaran todo en la sala de estar, luego se fueran, y cuando las puertas del ascensor se cerraron de nuevo, Olivia finalmente pudo ver lo que él había traído a casa. Ropa de bebé, juguetes, una cuna hecha de roble blanco impecable, un cochecito, una silla alta, un portabebés, un calienta biberones, un esterilizador de biberones y muchas otras cosas de las que ella ni siquiera sabía los nombres. Todo amontonado en la sala de estar como una tienda de bebés en miniatura. No sabía qué necesitabas comprar, Nathan dijo, su voz llevando un raro rastro de torpeza mientras ella lo miraba con incredulidad. Así que lo compré todo. Olivia miró la montaña de suministros, luego a Nathan, luego de vuelta a la montaña otra vez y ella se rió. No la sonrisa educada que ella había estado usando por semanas, sino risa real surgiendo desde lo profundo de su pecho, el tipo de risa que ella pensó que había olvidado cómo hacer. Nathan se quedó allí mirándola reír, y él se dio cuenta de que esta era la primera vez que había escuchado ese sonido en su ático en demasiado tiempo. Juntos, ellos comenzaron a clasificar todo, abriendo cajas una por una, doblando pequeños atuendos, ensamblando la cuna con instrucciones. Ninguno de ellos entendió. Nathan, un hombre que podía dirigir un imperio clandestino entero, ahora estaba luchando con un tornillo no más grande que su dedo meñique, y Olivia tuvo que tomar su mano y mostrarle cómo hacerlo. En el momento en que su mano tocó la suya, ambos se quedaron en silencio. Ninguno de ellos se apartó. Esa noche, después de la cena, ellos se sentaron en el balcón mirando la ciudad. El aire entre ellos había cambiado, ya no tenso y distante como lo había sido. Hay algo que nunca te conté, Nathan dijo de repente, su voz baja y lejana sobre la verdadera razón por la que no quería hijos. Olivia permaneció en silencio y esperó, sabiendo que esto era lo que él necesitaba decir y lo que ella necesitaba escuchar. Mi padre era un alcohólico. Nathan comenzó, sus ojos fijos en la nada. Él golpeaba a mi madre, me golpeaba a mí cada vez que se emborrachaba. Todavía recuerdo noches escondido en el armario, las manos sobre mis oídos, para no tener que oír a mi madre llorar. Él se detuvo y tomó una respiración profunda. Cuando yo tenía 8 años, mi madre se fue. Sin adiós, sin nota. Una mañana me desperté y ella se había ido, dejándome solo con ese borracho. La voz de Nathan se entrecortó. Yo viví en las calles desde que tenía 14 años. Después de que mi padre se emborrachó tanto, él casi me mató. Yo me uní a una pandilla para sobrevivir, para tener comida, para tener un lugar donde dormir. Y yo pasé toda mi vida construyendo poder para no tener que tener miedo nunca más. Él se volvió hacia Olivia, sus ojos llenos de viejas heridas. Yo tenía miedo de tener una hija porque tenía miedo de convertirme en mi padre. Yo tenía miedo de que la oscuridad en mí lastimara lo que más amaba. Yo tenía miedo de que si tenía una hija, la destruiría de la misma manera que mi padre me destruyó a mí.
Olivia levantó su mano y tocó su rostro, sintiendo las duras líneas de él, y debajo de ellas un niño que todavía tenía miedo. Tú no eres tu padre, Nathan, ella dijo suavemente. Nunca lo fuiste. Tú elegiste un camino diferente. Tú te convertiste en otra persona. Ese miedo no te define. Nathan cerró sus ojos y Olivia lo sintió temblar bajo su palma. Luego él los abrió y miró su vientre. Quizás yo. Él vaciló. Olivia asintió, tomó su mano y la colocó en su vientre. Ellos se sentaron allí en silencio y esperaron. Y entonces sucedió. Una patada ligera desde adentro. Los ojos de Nathan se abrieron de par en par, aturdido como un niño viendo magia por primera vez. Ella pateó. A ella le gusta tu voz. Livia sonrió. Nathan la miró. Es una niña. Iba a decirte cuándo. Ella no terminó, pero ambos entendieron. Nathan se agachó, acercó sus labios a su vientre y susurró, Oye, pequeña, yo te protegeré. A ambas, lo prometo. Luego él se levantó, sacó su teléfono y se hizo a un lado. Olivia lo escuchó pronunciar unas pocas palabras cortas y frías. Luego terminó la llamada. ¿Qué acabas de hacer? Ella preguntó cuando él regresó. Nathan la miró, su mirada firme. Te elijo a ti, siempre te elijo a ti. Los rumores se extendieron por la alta sociedad de Chicago y su inframundo como fuego corriendo por tierra seca. Nathan Mercer, el jefe de la mafia soltero más poderoso de la ciudad, de repente tenía una mujer viviendo en su ático. No las modelos o actrices por las que él pasaba tan a menudo, sino una mujer embarazada custodiada 24/7 y tratada por él como si fuera un tesoro. La gente susurraba que ella era su ex esposa. La gente susurraba que él había despedido a Megan Sinclair, la modelo de Victoria's Secret que todos pensaban que se convertiría en la próxima señora Mercer. La gente susurraba mil cosas, y entre aquellos que los escucharon, un hombre escuchó con especial interés. Derek Sullivan estaba sentado en una habitación de Motel Barat en las afueras de Chicago, contando los últimos dólares en su billetera. Los 200,000 que él había estafado a Olivia se habían evaporado hace mucho tiempo, quemados en apuestas, alcohol y noches de indulgencia imprudente. Él había planeado escabullirse a otro estado y encontrar un nuevo objetivo. Y entonces él escuchó esto. Olivia Hayes, la mujer tonta que él había abandonado cuando ella le dijo que estaba embarazada, ahora estaba viviendo en el ático de Nathan Mercer, un jefe de la mafia, un multimillonario, y lo más importante, el hombre cuidando a la hija que biológicamente le pertenecía a Derek. Derek sonrió, la sonrisa de una serpiente que acababa de avistar una presa. Él podría no ser capaz de igualar a Nathan Mercer en el inframundo, pero él tenía algo que Nathan no tenía: los derechos legales de un padre biológico. Esa tarde, mientras Nathan estaba en una reunión con sus asociados, Derek apareció en el edificio. Él se veía diferente de 8 meses antes cuando él desapareció, más delgado, más desgastado, su traje viejo y arrugado. Pero él todavía llevaba la pulcra confianza de un estafador profesional. 2 de los guardias de Nathan lo detuvieron en el vestíbulo. «Usted no está en la lista de invitados aprobados», uno de ellos dijo, su voz dura como el acero. Derek ni siquiera se inmutó. «Soy el padre del bebé que ella lleva», él dijo, lo suficientemente fuerte para que la gente cercana escuchara. «¿Quieren explicarle a su jefe por qué me impidieron ver a mi propia hija?» Los guardias intercambiaron una mirada, inseguros de qué hacer. Finalmente, uno sacó su teléfono y llamó al ático, reportando la situación a Olivia. Olivia estaba de pie en la sala de estar con el teléfono pegado a su oído,
y ella sintió la sangre en sus venas volverse hielo cuando ella escuchó ese nombre. Derek Sullivan, el hombre que la había engañado, la había abandonado, la había dejado para enfrentar el embarazo y la ruina sola. Él estaba aquí. Después de un momento de reflexión, ella decidió bajar a reunirse con él. No porque ella quisiera, sino porque ella necesitaba saber qué quería él. Ella necesitaba enfrentar al diablo de su pasado. Cuando las puertas del ascensor se abrieron y Olivia entró al vestíbulo, Derek estaba allí esperando con la sonrisa que una vez le había hecho confiar en él, que una vez le había hecho darle todo. Ahora esa sonrisa solo le hacía querer vomitar. Cariño, Derek se acercó, se aclara la garganta, voz dulce de una manera que era casi teatral. Lo siento, cometí un error. Quiero regresar. Quiero ser el padre del bebé. Quiero cuidarte a ti y a nuestra hija. Olivia se quedó quieta, mirándolo con ojos fríos como el hielo. Ella no era la Olivia de hace 8 meses, ingenua y fácil de engañar. Ella había caminado por el infierno y había regresado, y ya no tenía miedo de hombres como él. Tú desapareciste cuando más te necesitaba. Ella dijo, su voz extrañamente tranquila. No finjas ahora. La sonrisa de Derek vaciló por un segundo. Luego él rápidamente recuperó su muestra de arrepentimiento, pero sus ojos comenzaron a mostrar lo que él realmente era. Recorriendo el lujoso vestíbulo, observando las pinturas caras en las paredes, la araña de cristal, el suelo de mármol reluciente. ¿Quién crees que eres ahora? Su voz cambió abruptamente, volviéndose fría y amenazante. ¿Viviendo con un jefe de la mafia? ¿Subiendo a su cama a cambio de esta vida lujosa? El bebé en tu vientre es mi hija. La ley está de mi lado. Olivia no retrocedió, aunque su corazón estaba martillando. Tú no tienes ningún derecho sobre este bebé. Nos abandonaste. Oh, pero la corte no lo verá así. Derek dio otro paso, su voz goteando veneno. Un jefe de la mafia con sangre en sus manos. O un padre biológico que quiere reunirse con su hija. ¿A quién crees que elegirá el juez? Él hizo una pausa, luego sonrió cruel y afilado. Tienes 2 opciones. Una, tú te vas de aquí, tú vienes conmigo y empezamos de nuevo. 2, yo demando la custodia y te prometo que ganaré. Elige. Olivia sintió que sus piernas comenzaban a temblar, pero ella no dejó que él lo viera. Ella colocó una mano en su vientre, sintiendo a su pequeña moverse dentro como si le estuviera prestando su fuerza. Sal, Olivia dijo, su voz más firme de lo que ella esperaba. Ahora mismo Derek la miró, luego se aclara la garganta, se rió. Nos vemos en la corte, cariño. Él se dio la vuelta y salió, dejando a Olivia de pie allí sola. Ella envolvió ambos brazos alrededor de su vientre, sintiendo el miedo extenderse por cada célula de su cuerpo. Pero ella no lloró. Ella había llorado suficiente. Nathan regresó al ático justo cuando el sol se estaba poniendo. Él salió del ascensor de buen humor después de una reunión exitosa. Pero la sonrisa en su boca desapareció en el instante en que él vio a los 2 guardias de pie, en posición de firmes, esperándolo con caras tensas. Ellos reportaron todo desde que Derek apareció y exigió ver a Olivia hasta las amenazas que él escupió antes de irse. Nathan se quedó allí escuchando, y cada palabra era aceite derramado sobre la llama. Cuando el último guardia terminó, Nathan agarró el vaso de licor sobre la mesa y lo arrojó directamente contra la pared. El estruendo del cristal rompiéndose resonó por el ático, agudo y furioso. Él vino aquí. Nathan rugió, su voz retumbando como un trueno, sus ojos se oscurecieron, y en ese momento, él ya no era el hombre gentil que se había sentado junto a Olivia,
cada noche durante semanas. Él era Nathan Mercer, el jefe de la mafia, el hombre que había matado a más de unas pocas personas con sus propias manos. Lo mataré, lo destrozaré pieza por pieza. Nathan. La voz de Olivia se elevó desde la escalera. Ella bajó, una mano sosteniendo su vientre, su rostro tenso por la preocupación. No lo mates. Si vas a prisión, ¿qué nos pasará a mí y al bebé? Nathan se volvió hacia ella y la rabia en sus ojos comenzó a suavizarse cuando él vio el miedo en su rostro. Ella no tenía miedo de Derek. Ella tenía miedo de perderlo a él. Él tomó una respiración profunda, forzándose a llover en la furia hirviendo en sus venas. «Yo me encargaré de esto», él dijo, su voz aún temblando por el esfuerzo de contenerse de una manera diferente. La semana siguiente, Derek hizo su movimiento oficialmente. Una mañana, el abogado de Nathan entregó una gruesa pila de documentos. Derek Sullivan había presentado una petición en el Tribunal de Familia, buscando derechos de custodia sobre el bebé que Olivia llevaba. Él había contratado un bufete de abogados de nivel medio, pero uno lo suficientemente inteligente como para saber exactamente cómo explotar la debilidad de un oponente. Y Derek no se detuvo ahí. Él jugó sucio. Él contactó a la prensa, presentándose a sí mismo como un padre arrepentido al que un brutal jefe de la mafia mantenía alejado de su hija. Titulares sensacionalistas comenzaron a aparecer en periódicos sensacionalistas. Jefe de la mafia roba la esposa y la hija de otro hombre. Padre desesperado lucha por recuperar a su bebé de un criminal. Una tragedia de amor. Mujer joven retenida cautiva en el ático de un multimillonario. Nathan convocó a su propio abogado, Margaret Chen, una mujer asiática de unos 50 años con ojos afilados como cuchillos y una reputación como una de las mejores abogadas de familia de Chicago. La reunión tuvo lugar en la oficina de Nathan en el último piso del edificio, y Margaret no perdió el tiempo. «Señor Mercer, seré directa», ella dijo, su voz firme. «A los tribunales no les gustan los criminales. Si ellos indagan en tu trabajo, si ellos descubren lo que has hecho, entonces incluso si el bebé no es biológicamente tuyo, ellos aún pueden usar eso contra la señorita Hayes porque ella está viviendo contigo». Nathan apretó los dientes. «Haz lo que sea necesario. El dinero no es un problema». Margaret sacudió la cabeza. «Esto no se trata de dinero, señor Mercer. Se trata de reputación. Y los abogados de Derek Sullivan lo saben. Ellos explotarán cada rincón oscuro de tu vida para probar eso». La situación de vida de la señorita Hayes no es apta para criar una hija. Esa noche, Olivia no bajó a cenar. Nathan la encontró en su habitación, sentada en la cama, sosteniendo su vientre y llorando. Ella había leído los artículos. Ella había imaginado el peor de los casos, y el miedo a perder a su hija la estaba aplastando desde adentro. Nathan no dijo nada. Él simplemente entró, se sentó junto a ella y la abrazó por detrás. Ella dejó que él la abrazara. Dejó caer las lágrimas. Dejó que el miedo se desbordara después de días de reprimirlo. «Ese bebé no es tuyo», Olivia susurró entre sollozos. «¿Por qué estás haciendo todo esto?» Nathan apretó sus brazos alrededor de ella, sintiendo su frágil cuerpo temblar contra él. «Porque te amo», él dijo, su voz suave como el aliento, pero firme como un voto. «Nunca dejé de amarte, ni por un solo día desde el día en que ella se fue». Olivia se volvió para mirarlo, ojos rojos por llorar, y ella vio en su mirada algo que ella pensó que se había ido por mucho tiempo. Amor, honesto y feroz. La forma en que había sido cuando ellos se conocieron por primera vez. Nathan levantó una mano y le limpió las lágrimas de la mejilla. Luego se inclinó y la besó. Su primer beso,
después de una vida de anhelo y arrepentimiento, lleno de lágrimas, lleno de tristeza y sin embargo lleno de esperanza. Cuando ellos se separaron, Nathan apoyó su frente contra la suya y susurró: «No dejaré que nadie te la quite, lo juro por mi vida». Nathan no era el tipo de hombre que se quedaba quieto y esperaba a que el destino decidiera. En las 2 semanas desde que Derrick presentó la petición, Nathan había desatado toda su red clandestina para investigar el pasado del bastardo. Thomas lideró la investigación. Un equipo de 12 hombres extendidos por múltiples estados, revisando cada registro, cada rastro que Derek Sullivan había dejado atrás alguna vez. Nathan gastó cientos de miles de dólares comprando información, sobornando a empleados de banco, contratando investigadores privados, incluso contactando a contactos del inframundo en otros estados para seguir pistas. A él no le importaba el dinero. A él le importaba proteger a Olivia y a la niña que ella llevaba. Una semana antes de la fecha de la corte, Thomas entró a la oficina de Nathan con un archivo más grueso que cualquiera que Nathan hubiera visto jamás. Los ojos de Thomas contenían algo raro para un hombre tan callado, un brillo agudo de satisfacción. «Vas a querer oír esto», Thomas dijo, colocando el archivo sobre el escritorio y abriendo la primera página. Derek Sullivan no es su nombre real. Nathan se enderezó, su mirada volviéndose afilada como una cuchilla. Continúa. Su nombre real es Ryan Mitchell, nacido en Houston, Texas, de 41 años, no 32 como él le afirmó a Olivia. Thomas pasó a la página siguiente, donde una foto de ficha policial lo miraba de vuelta. Él tiene antecedentes en 3 estados: California, Arizona y Nevada. Los cargos incluyen fraude y malversación. Él cumplió 2 años en California por tomar dinero de una viuda rica. Nathan miró fijamente la foto al rostro del hombre que había estafado a Olivia, y la rabia se encendió en él de nuevo, pero esta vez fue contenida por el frío enfoque de un hombre que sostenía una carta ganadora. ¿Qué más? Encontramos al menos a otras 5 mujeres a las que estafó con el mismo patrón. Thomas continuó. Él interpreta al empresario exitoso. Apunta a mujeres solteras o mujeres que acaban de pasar por algo, las enamora, habla dulcemente, las convence de invertir. Luego desaparece. 3 de esas 5 mujeres han accedido a testificar contra él en la corte. Nathan asintió, pero él sabía que Thomas estaba guardando la parte más importante para el final. Él podía verlo en la mirada de su leal mano derecha. Y la mejor parte, Thomas sonrió, una vista rara en un rostro que usualmente era de piedra. Ryan Mitchell sigue legalmente casado en Texas. Él nunca se ha divorciado y tiene 2 hijos con esa esposa, uno de 8 años y uno de 5. Nathan se puso de pie de un salto. Él tiene una esposa. Sí. Tenemos fotos de él con su esposa e hijos tomadas hace 6 meses en una fiesta de cumpleaños en Houston. También tenemos registros de la transferencia de Olivia a su cuenta offshore y una declaración de su esposa confirmando que él está fuera por trabajo. Thomas colocó una gruesa pila de documentos sobre el escritorio. Registros judiciales de 3 estados. Declaraciones de 3 víctimas listas para testificar. Registros bancarios y prueba de su matrimonio legal. Está todo aquí. Nathan miró la pila de papel y por primera vez en semanas, él sonrió. No la sonrisa cálida que él le dio a Olivia, sino la sonrisa fría de un depredador que acababa de acorralar a su presa. Él quiere jugar el juego de la ley. Le mostraré cómo se juega la ley. Él tomó su teléfono y llamó a Margaret Chen. Ella contestó al segundo timbrazo, su voz aún aguda aunque era cerca de la medianoche. «Tengo todo lo que necesitas», Nathan dijo, confianza inundando su voz.
La confianza que él había perdido desde que Derek apareció. Derek Sullivan está acabado. La noche antes de la audiencia judicial, el ático estaba lleno de algo que Nathan no había sentido en semanas. Esperanza. Él y Olivia se sentaron juntos en el sofá, repasando los documentos por última vez que Margaret Chen había preparado. La evidencia que le quitaría la máscara a Derek Sullivan, o más bien a Ryan Mitchell, todo estaba listo. Mañana, ese estafador pagaría por lo que él había hecho. Mañana todo terminará, Olivia dijo, una mano apoyada en su vientre, ahora cerca de los 9 meses, su voz suave y llena de esperanza. Seremos libres. Nathan la miró. La mujer que había caminado por el infierno y aún permanecía erguida, y su corazón se hinchó de amor. Él se inclinó y le besó la frente, su boca deteniéndose en su piel cálida. Así es, y luego comenzaremos nuestra vida real juntos. Justo entonces, el teléfono de Nathan zumbó. Él miró la pantalla, vio el nombre de Thomas y un destello de preocupación pasó por sus ojos. Thomas nunca llamaba a esta hora a menos que fuera urgente. Jefe, Thomas dijo, su voz inusualmente tensa. Hay un problema serio con el envío en el puerto. Nuestra gente fue bloqueada. Y si no lo manejas ahora mismo, podríamos perder tanto la carga como a algunos hombres. Nathan miró a Olivia, la duda escrita en su rostro. Él no quería dejarla. Esta noche no. No cuando ellos estaban tan cerca de la meta. Ve, Olivia dijo, leyéndolo fácilmente. Estoy bien. La seguridad está aquí. Dormiré antes de que incluso regreses. Nathan aún dudó, pero él sabía que esto no era algo que él pudiera ignorar. Sus hombres estaban en peligro, y él era el único que podía arreglarlo. Regresaré dentro de 2 horas, él dijo mientras se ponía de pie, inclinándose para besarla de nuevo. Cierra con llave la puerta de tu dormitorio y no la abras para nadie más que para mí. Olivia asintió, sonriendo para tranquilizarlo. Te amo, yo también te amo. Y Nathan entró al ascensor, sin saber que esa sería la última vez que vería esa sonrisa en sus labios. Derek Sullivan sabía todo. Él tenía a alguien dentro del equipo de Nathan. Un guardia codicioso que había vendido información por $50,000. Derek sabía sobre la evidencia. Sabía que mañana él sería expuesto. Sabía que él no solo perdería el caso, él podría terminar de nuevo en prisión por años. Y si él tenía que caer al infierno, él no iría solo. Él contrató a 3 matones, hombres dispuestos a hacer cualquier cosa por el precio correcto. El guardia infiltrado deslizó sedantes en el café de los otros 2 guardias, y cuando Nathan había estado fuera del edificio por 15 minutos, ambos hombres se desplomaron inconscientes. Derek y los matones entraron al ático como si les perteneciera a ellos. Olivia estaba en el dormitorio preparándose para dormir. Cuando ella escuchó pasos desconocidos, ella se puso de pie, entró al pasillo, y la sangre en sus venas se volvió hielo cuando ella vio a Derek en la parte superior de las escaleras, una sonrisa venenosa en su boca. Hola, cariño, él dijo, su voz fría como el hielo. ¿Me extrañaste? Olivia retrocedió, un brazo envolviendo su vientre como si pudiera proteger a la hija dentro de ella. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde están los guardias? Ellos están durmiendo profundamente. Derek se movió hacia ella, cada paso lento y amenazante. Y tu jefe está ocupado lidiando con un problema que yo arreglé. Olivia quiso correr, pero ella estaba de casi 9 meses de embarazo, su cuerpo pesado y lento. Ella retrocedió hacia las escaleras, esperando poder bajar, encontrar una salida. Mañana todo termina, Derek dijo, la amargura espesa en su voz. Yo voy a prisión, yo pierdo todo.
mientras tú y ese bastardo de la mafia viven felices para siempre. Ni hablar. Él se detuvo justo frente a ella, sus ojos salvajes. Si yo no puedo tener ese bebé, entonces nadie lo tendrá. Olivia vio su mano levantarse, pero ella no tuvo tiempo de reaccionar. Derrick la empujó fuerte y ella cayó hacia atrás hacia las escaleras. Ella alcanzó la barandilla, intentó agarrarla, pero sus dedos se resbalaron. Luego ella cayó rodando, escalón tras escalón, golpeando su cuerpo, en su vientre, el sonido de huesos golpeando madera dura mezclándose con su grito de dolor. Cuando ella se detuvo en el fondo, ella ya no estaba gritando. Ella yacía inmóvil mientras la sangre comenzaba a extenderse debajo de ella. Nathan regresó al ático 2 horas después, justo como él había prometido. Pero en el momento en que las puertas del ascensor se abrieron, él supo que algo andaba mal. Los 2 guardias estaban tendidos inconscientes en el suelo, la puerta del ático completamente abierta. «Olivia», él rugió, cargando dentro. Luego él vio sangre en las escaleras, gota tras gota tras gota, conduciendo hacia abajo hasta el fondo, como un camino hacia la muerte. Y allí, al pie de la escalera, Olivia yacía inmóvil, ojos fuertemente cerrados, sangre acumulándose debajo de ella. Nathan soltó un grito que no sonó humano. Él se abalanzó, la levantó, sintió su cuerpo frío en sus brazos. «No, no, no», él murmuró como un loco, levantándola y corriendo hacia el ascensor. Él llamó a Thomas mientras bajaba corriendo al garaje. «Encuéntralo. Vivo o muerto, no me importa». En el coche, corriendo hacia el hospital a una velocidad aterradora, Nathan agarró la mano resbaladiza de sangre de Olivia, lágrimas corriendo por el rostro de un jefe de la mafia que nunca había llorado. «No me dejes, ¿me oyes? No me dejes». El coche irrumpió en la bahía de emergencias del Hospital Northwestern Memorial en una velocidad aterradora. Neumáticos chillando contra el pavimento mientras Nathan pisaba los frenos. Él cargó a Olivia en sus brazos y entró como un huracán, gritando por un doctor. Las enfermeras y el personal de noche echaron un vistazo y se movieron rápido, subiendo a Olivia a una camilla y llevándola rápidamente a la sala de emergencias. Nathan corrió tras ellos, no dispuesto a estar lejos de ella ni por un segundo. Pero cuando las puertas de emergencia se cerraron, 2 guardias de seguridad del hospital bloquearon su camino. «Usted no puede entrar allí, señor. Por favor, deje que los doctores trabajen». Nathan rugió, empujándolos, intentando forzar su paso. «Esa es mi esposa. No puedes detenerme». Se necesitaron 3 guardias más para retenerlo. Y en ese momento, Thomas apareció. Él había conducido tras Nathan en el instante en que recibió la llamada. Y ahora él estaba de pie frente a su jefe y puso ambas manos sobre los hombros de Nathan. «Déjalos trabajar, jefe. Déjalos trabajar». La voz de Thomas era baja y constante, un ancla manteniendo a Nathan de hundirse en la locura. Nathan miró a Thomas, luego a la puerta de la sala de emergencias, sellada herméticamente, y de repente sus piernas cedieron. Él cayó, las rodillas golpeando el suelo frío del hospital, y por primera vez en todos sus 36 años, Nathan Mercer oró. «Dios, si eres real», él susurró, su voz temblorosa y desesperada. «Quítame cualquier cosa. Dinero, poder, mi imperio, mi vida. Solo no a ellos, no a ella, no al bebé». Thomas estuvo a su lado en silencio, viendo a su jefe así derroto por primera vez. Él no habló. Él solo se quedó allí como una pared, protegiendo a Nathan de las miradas curiosas de la gente que pasaba. El tiempo se movía como tortura. 1 hora, 2 horas, 3 horas.
Nathan estaba sentado en una silla de plástico en el pasillo del hospital, con los ojos hundidos, mirando fijamente las puertas de la sala de emergencias que permanecían cerradas y en silencio. Thomas trajo café, pero Nathan no lo tocó. Él no podía comer, no podía beber, no podía hacer nada más que esperar y orar. ¿Cuántas personas había matado con estas manos? ¿Cuántas familias había arruinado mientras construía su imperio? ¿Era esto castigo? ¿Estaba el universo recuperando lo que él había robado a otros? Cuando las puertas de la sala de emergencias finalmente se abrieron y el cirujano salió, Nathan saltó como un alambre enrollado. Él escudriñó los ojos del doctor, intentando leer la respuesta antes de que se pronunciara una palabra. Señor Mercer, el doctor dijo, su voz gastada por horas en el quirófano. La salvamos. Ella se recuperará físicamente. Nathan exhaló, las piernas casi cediendo de nuevo por el alivio. Ella está viva. Olivia está viva. Pero el doctor no había terminado. Él se detuvo y sus ojos se oscurecieron, llenos de arrepentimiento y dolor. Pero el bebé, lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos. El trauma fue demasiado severo. El bebé no lo logró. Silencio. Un silencio tan pesado que se sintió como si todo el mundo acabara de colapsar. Nathan se quedó allí mirando fijamente al doctor, su mente negándose a procesar lo que él había oído. El bebé, su hija, la hija que él había jurado proteger, la hija que había pateado contra su mano como si lo saludara, la hija a quien él había susurrado promesas en las horas profundas de la noche, se fue y entonces golpeó. El dolor. El dolor como alguien desgarrando su pecho y aplastando el corazón dentro. Nathan Mercer, el jefe de la mafia más poderoso de Chicago, un hombre que había enfrentado la muerte más veces de las que podía contar sin temblar, se desmoronó sollozando. No lágrimas silenciosas, sino un dolor crudo y gritado, el sonido de un niño que ha perdido todo. Thomas lo estabilizó. Y cuando Nathan estuvo lo suficientemente tranquilo para moverse, Thomas lo llevó a la habitación de Olivia. Ella yacía allí, pálida como el papel, ojos cerrados, líneas de hiedra corriendo hacia su brazo delgado. Cuando ella abrió sus ojos y vio a Nathan, lo primero que ella preguntó fue sobre el bebé. ¿Mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Su voz era ronca y débil. Nathan no podía hablar. Él solo se quedó allí, lágrimas corriendo por su rostro, y él sacudió la cabeza. Olivia lo miró, y en ese momento ella entendió. Ella entendió todo sin una sola explicación. ¡No! Ella gritó, el sonido desgarrando el aire en la habitación del hospital. No, mi bebé, mi niña pequeña. Ella intentó sentarse, intentó luchar para salir de la cama, como si pudiera correr a buscar a su hija, como si el bebé solo estuviera perdido en algún lugar y ella aún pudiera traerla a casa. Las enfermeras entraron corriendo para sujetarla, y Olivia golpeó sus puños contra la cama, contra cualquier cosa que ella pudiera alcanzar. Mientras sus sollozos desesperados resonaban por el pasillo del hospital, Nathan subió a la cama y la abrazó, dejándola golpearle el pecho, dejándola gritarle, dejándola derramar un dolor que ningún idioma en la tierra podría contener jamás. Ellos se aferraron el uno al otro y lloraron, dos pedazos rotos del mismo corazón destrozado en la noche más larga de sus vidas. Cuando el sollozo finalmente cesó, cuando Olivia estaba tan agotada que no le quedaban lágrimas, ella susurró en el pecho de Nathan, su voz pequeña y quebrada como la de un niño. Ni siquiera pude ponerle un nombre. 3 días habían pasado desde esa noche horrible. 3 días en los que Nathan no salió del hospital, no durmió, no comió. Solo se sentó junto a la cama de Olivia y la observó yacer allí,
con los ojos vacíos mientras ella miraba el techo. Ella no habló, no lloró, no reaccionó a nada en absoluto, como si su alma hubiera muerto con la niña que ella nunca llegó a conocer. Nathan había intentado hablarle, intentado consolarla, intentado hacer cualquier cosa que pudiera traerla de vuelta. Pero Olivia solo yacía allí, un cuerpo sin espíritu. Y Nathan sintió como si la estuviera perdiendo pieza por pieza. Cuando su teléfono zumbó la tarde del tercer día, él casi no contestó. Pero luego él vio el nombre de Thomas en la pantalla, y algo dentro de él se encendió. Lo encontramos. La voz de Thomas dijo, frío y sólido, un motel barato en las afueras. Nuestros hombres lo tienen rodeado. Él no puede correr a ninguna parte ahora. Nathan miró a Olivia. Ella estaba durmiendo, o al menos sus ojos estaban cerrados. Él se puso de pie, se agachó y besó su frente, su boca deteniéndose contra su piel fría. Regresaré. Él susurró, aunque él sabía que ella no lo oiría. Luego él salió de la habitación del hospital, y cuando la puerta se cerró detrás de él, sus ojos habían cambiado. Ya no el hombre afligido que se sentaba junto a la cama de su esposa. Este era Nathan Mercer, el jefe de la mafia, un hombre yendo a cobrar una deuda pagada con sangre. El motel donde Derrick se escondía era un edificio de 2 pisos deteriorado en los suburbios de Chicago. El tipo de lugar donde la gente pagaba en efectivo y nadie preguntaba nombres. Para cuando Nathan llegó, Thomas y 10 de sus hombres habían asegurado toda el área. Ni siquiera una mosca podía escabullirse sin ser vista. Él está en la habitación 12, segundo piso, Thomas reportó. Solo. ¿Quieres que entremos nosotros primero? Nathan sacudió la cabeza. Voy a entrar solo. Thomas no dijo nada, solo asintió y señaló a sus hombres para que mantuvieran sus posiciones. Él conocía bien a su jefe, sabía que esto era personal, algo que Nathan tenía que manejar él mismo. Nathan subió las escaleras, cada paso golpeando madera podrida. El arma en el bolsillo de su abrigo se sentía pesada, como una promesa de muerte, esperando al hombre que había destruido su vida. Él se detuvo en la puerta de la habitación 12, luego la pateó fuerte. La puerta se abrió de golpe y Nathan entró. Derek, o más bien Ryan Mitchell, estaba acurrucado en la esquina como una rata atrapada sin ningún lugar a donde ir. Su rostro estaba blanco como la tiza, sus ojos muy abiertos de terror, mientras él veía a Nathan entrar. La habitación hedía a alcohol y sudor, sembrada de botellas vacías y cajas de comida rápida descartadas. Durante los últimos 3 días, él había estado escondiéndose aquí, bebiendo y esperando, sabiendo que Nathan lo encontraría tarde o temprano. Nathan cerró la puerta, sacó su arma lentamente y avanzó un paso medido a la vez. Cada pisada sonaba como una cuenta regresiva para el fin del mundo. Por favor. Derrick cayó de rodillas, lágrimas y mocos corriendo por su rostro. No lo quise decir, solo quería asustarla, no lo sabía. Nathan no habló. Él siguió caminando hasta que el cañón del arma tocó la frente de Derrick. Tú mataste a mi hija, Nathan dijo, su voz fría como el hielo. Una bebé inocente. Ella nunca llegó a ver la luz del sol. Derrick sollozó, suplicó, prometió todo. Él dijo que lo compensaría. Él desaparecería. Él haría cualquier cosa que Nathan quisiera. Pero Nathan no escuchó ni una sola palabra. En su mente solo estaba Olivia al pie de las escaleras, sangre extendiéndose debajo de ella. Su dedo se apretó en el gatillo. Solo un poco más de presión, y la cabeza de Derrick estallaría como un melón. Él quería hacerlo. Cada célula de su cuerpo estaba gritando por sangre, por venganza, por justicia,
por la hija que él nunca pudo sostener. Pero entonces él pensó en Olivia. Si él mataba a Derek, él iría a prisión y ella se aclara la garganta. También lo perdería a él, después de perder a su hija. Ella ya había caminado por demasiado sufrimiento. Él no podía dejarla sola de nuevo. Nathan bajó el arma, respirando con dificultad, como si acabara de correr una maratón. La muerte es demasiado fácil para ti, él dijo, su voz temblando por el esfuerzo de la contención. Te vas a pudrir en prisión, cada día, día tras día, hasta que mueras viejo allí. Él se dio la vuelta, sacó su teléfono y llamó a la policía. Cuando ellos llegaron, él entregó cada pieza de evidencia. Un asalto mortal al feto, fraude federal en múltiples estados, allanamiento de morada, asalto. La lista de cargos era tan larga, Derek nunca volvería a ver la luz del día como un hombre libre. Mientras la policía esposaba a Derek y lo arrastraba fuera, Derek le gritó a Nathan, «Te arrepentirás de esto. ¿Me oyes? Te arrepentirás de esto». Nathan le dio la espalda y salió de la sucia habitación hacia la luz del sol de la tarde. «No, tú eres el que se va a arrepentir». 2 semanas después de la tragedia, Olivia fue dada de alta y traída de vuelta al ático. Pero la mujer que salió del ascensor ese día ya no era la Olivia que Nathan había conocido. Ella se movía como un cuerpo sin alma, sus ojos vacíos de luz, deambulando por el vasto ático como un fantasma. Ella no comió. Incluso cuando Nathan contrató a un chef para cocinar los platos que ella solía amar. Ella no habló. No importaba lo mucho que Nathan intentara iniciar una conversación. Ella solo yacía en la cama mirando el techo. Día tras día tras día, Nathan contrató a un terapeuta, pero Olivia se negó a verlos. Él trajo libros. Ella nunca los abrió. Él puso música. Ella no reaccionó. Era como si ella se estuviera hundiendo más profundamente en un abismo que él no podía alcanzar. Y eso aterrorizó a Nathan más que cualquier cosa que él hubiera enfrentado en su vida. Él no salió del ático, no le importó el trabajo, no se encontró con nadie. Él solo se quedó allí a su lado, no importaba cuántas veces ella lo empujara lejos. Una noche alrededor de las 3:06 de la mañana, Nathan se despertó de golpe y encontró el espacio a su lado vacío. Su corazón golpeó contra sus costillas, un miedo primario surgiendo mientras él se levantaba de la cama para buscarla. Él encontró a Olivia en el balcón, mirando hacia Chicago, dormido bajo sus luces centelleantes. El viento nocturno era frío, pero ella llevaba solo un camisón fino, como si ya no pudiera sentir la temperatura en absoluto. Nathan salió y se quedó a su lado sin hablar. Él no sabía qué decir. No sabía cómo sanar una herida que quizás nunca sanaría completamente. Perdí a mi bebé. Olivia finalmente habló, su voz hueca como un pozo. No me queda nada. A veces pienso que sería más fácil si no tuviera que despertarme cada mañana. Nathan sintió su corazón romperse de nuevo con esas palabras. Él se acercó y la abrazó por detrás, sosteniéndola fuerte como si tuviera miedo de que ella pudiera alejarse flotando. «Todavía me tienes a mí», él susurró en su oído, su voz temblando de dolor. «Siempre me tendrás a mí». Ella no reaccionó, pero él no la soltó. «Ella te amaba». Nathan continuó, lágrimas comenzando a deslizarse por sus mejillas. «Ella querría que su madre viviera, que fuera feliz. Ella no te querría así». Olivia tembló en sus brazos, y Nathan sabía que ella estaba llorando, incluso sin un sollozo. «Puedes odiar al mundo entero. Puedes odiarme a mí, pero yo no voy a ninguna parte. Estoy aquí. Siempre estaré aquí». Él la llevó de vuelta adentro, la envolvió con una manta y se sentó con ella toda la noche, sin dormir, solo abrazándola y dejándola llorar
hasta que ella finalmente se relajó por el agotamiento y se durmió en sus brazos. En las semanas que siguieron, Nathan no se rindió. Todos los días, él se quedó al lado de Olivia, incluso cuando ella lo empujaba lejos, incluso cuando ella estaba en silencio, incluso cuando ella lo miraba con esos ojos vacíos. Él cocinó para ella. Aunque lo que él hacía usualmente salía quemado o insípido, él le leyó libros de arte que ella solía amar. Él puso música, las piezas clásicas que ella solía escuchar cuando ella pintaba. Él no la forzó a hablar, no la forzó a comer, no la forzó a hacer nada. Él simplemente se quedó allí como una pared sólida en la que ella podía apoyarse cuando estuviera lista. 6 semanas después de la tragedia, tarde una tarde, Nathan estaba sentado en la sala de estar leyendo los informes de trabajo que Thomas había estado enviando cuando él escuchó un sonido del estudio. Él se puso de pie, caminó, y su corazón tartamudeó cuando él vio lo que estaba frente a él. Olivia estaba de pie en el caballete que había estado bajo polvo por semanas. En su mano estaba un pincel, y en el lienzo frente a ella estaban las primeras pinceladas de una pintura. Ella estaba pintando un bebé, una niña pequeña con ojos verdes como los de su madre, cabello castaño suave y la sonrisa de un ángel. La hija a la que ella nunca se le había permitido conocer, pero llevaría en su corazón para siempre. Nathan se quedó allí, lágrimas corriendo por su rostro, pero su boca se levantó en una sonrisa. Por primera vez en 6 semanas, Olivia se había levantado por su cuenta y había hecho algo. Era la primera señal de que ella estaba intentando vivir de nuevo. Él no intervino, no la interrumpió. Él solo se quedó allí, observándola pintar en silencio, agradeciendo a cualquier fuerza que la había sacado del borde. Esa noche, Thomas llamó con noticias. Derek Sullivan o Ryan Mitchell había sido sentenciado a 25 años a cadena perpetua basado en cargos combinados en múltiples estados: asalto mortal, fraude federal, allanamiento de morada, asalto. Él envejecería y moriría en prisión, nunca más capaz de herir a nadie. Nathan lo escuchó y no sintió nada. Ni satisfacción ni alivio, solo vacío. Porque no importaba cuán duro fuera el castigo de Derek, no traería a su hija de vuelta. Pero cuando Nathan regresó al estudio y vio a Olivia todavía de pie allí, añadiendo nuevas pinceladas a la pintura de su pequeña, él supo que ellos lo superarían. No olvidando, sino aprendiendo a vivir con el dolor. Cuando Olivia dejó el pincel y se dio la vuelta, ella vio a Nathan en el umbral. Por primera vez en semanas, sus ojos ya no estaban completamente vacíos. Algo pequeño estaba regresando, una chispa delgada en la oscuridad. Ella caminó hacia él, tomó su mano y su voz, aunque todavía débil, llevó un tenue calor de nuevo. Estoy lista para intentar, para seguir viviendo contigo. 3 meses después de la tragedia, cuando Olivia había comenzado a comer de nuevo y a veces podía lograr una pequeña sonrisa, Nathan se sentó solo en el balcón del ático una noche tarde y pensó en su vida. Él miró hacia Chicago, la ciudad que él había gobernado por 20 años, y por primera vez él no sintió orgullo. Él solo se sintió cansado. Fue el inframundo lo que había causado indirectamente esta tragedia. Derrick se enteró de que Olivia estaba viviendo con un rico jefe de la mafia, y la codicia despertó en él. Él quería influencia, quería dinero, quería una demanda que pudiera exprimir lo que fuera que pudiera. Y cuando todo colapsó, él se vengó de la manera más cruel que pudo. Pero Derrick no era el único enemigo de Nathan. Había docenas, cientos de hombres allí fuera, esperando una oportunidad para derribarlo. Y ahora ellos sabían que él tenía una debilidad, una mujer que él amaba más que a su propia vida. Olivia siempre sería un objetivo,
una rehén potencial, una forma para que los enemigos lo atacaran si él realmente quería protegerla. Él tenía que dejar la oscuridad. Una semana después, Nathan convocó a todos sus lugartenientes y aliados a una reunión secreta. Ellos vinieron de todas partes, hombres poderosos del inframundo, hombres que lo habían seguido por años, hombres que lo habían ayudado a construir este imperio de la nada. Y él les dijo algo que nadie esperaba. Me estoy retirando de todo esto. El silencio se tragó la habitación, luego susurros, miradas dudosas, preguntas que nunca se formaron del todo. Nathan Mercer, el jefe más poderoso de Chicago, se estaba alejando de todo. Thomas manejará las cosas en mi lugar. Nathan continuó, su voz firme. Todas las operaciones clandestinas le pertenecerán a él. Me quedaré solo con los negocios legítimos, los clubes, los hoteles, los bienes raíces. El resto, ya no estoy involucrado. Thomas lo miró, los ojos del hombre que había sido leal durante 20 años, brillando con emoción. Él no habló, solo asintió, un asentimiento que llevaba una promesa de que él cargaría con el peso. 2 semanas después, Nathan vendió el ático de Gold Coast, el ático de 3 niveles donde él había vivido por 10 años, donde él había construido un imperio, donde él había perdido a la hija que nunca llegó a nacer. Él lo vendió sin arrepentimiento porque cada rincón de ese lugar guardaba recuerdos dolorosos. Él compró una casa nueva en Vermont, a cientos de millas de Chicago. No una lujosa finca, solo una casa familiar normal con 3 dormitorios, un pequeño patio y una vista de un lago azul claro. Cerca de una escuela, cerca de una tienda de comestibles, cerca de las cosas ordinarias que Nathan nunca había tenido en su vida. Una casa destinada para vivir, no para presumir. El día que ellos se mudaron a la casa nueva, todo era todavía un desastre. Cajas de cartón apiladas por la sala de estar, muebles aún no arreglados, cortinas aún no colgadas. La luz del sol de la tarde se vertía a través de las ventanas y pintaba el suelo de madera pulida. Y Olivia estaba de pie en medio de todo, mirando alrededor con ojos curiosos como un niño descubriendo un mundo nuevo. Nathan se acercó por detrás de ella, y cuando ella se dio la vuelta, ella lo vio arrodillado. En su mano había una pequeña caja, y dentro de ella había un anillo. No el diamante de $1,000,000 que él le había dado la primera vez que él propuso matrimonio. Solo una simple banda de plata con una pequeña piedra que captaba la luz. La última vez te di el mundo entero, pero no te di mi corazón. Nathan dijo, su voz temblando. Esta vez solo tengo mi corazón, lo tomaré.